más degeneración de los sindicatos españoles no cabe, porque la máxima degeneración no está en los robos, en las apropiaciones indebidas, en los desvíos de fondos públicos de los contribuyentes, etcétera, etcétera, en todas sus maniobras, ni siquiera en los ERE, en apropiarse del dinero que está destinado a paliar los daños que sufren los parados o el perjuicio. No. Donde está la máxima degeneración, el máximo horror de sindicatos de clase, como son comisiones obreras, como es UGT, no hablo de USO, porque USO es un caso aparte muchísimo más limpio y más independiente de estas prácticas corruptas. Bien, la mayor degeneración del sindicato está en ser estatal. O sea, unos sindicatos que han aceptado después de los sindicatos verticales, después del franquismo, continuar incorporados al Estado, como órganos del Estado, en nombre de quién, de la clase obrera, no cabe mayor corrupción, mayor degeneración. ¿Cómo pueden aceptar los sindicatos estar pagados por los contribuyentes, en lugar de estar exclusivamente pagados por sus afiliados? Unos sindicatos españoles que no llegan a afiliar ni siquiera al 15% de la clase trabajadora, y que sin embargo tienen, por un lado, el poder de los convenios colectivos. Son legisladores, que nadie los elige para eso. Sin embargo, ese que no llegan al 15% tienen el poder de hacer convenios colectivos, es decir, leyes laborales que obligan a todos los trabajadores. ¿Cabe mayor corrupción moral y política y económica y social que esta? Segundo, esos sindicatos no solo son legisladores, sino que se convierten en apoyos políticos del Estado de partido, porque están dentro del Estado, financiados por el Estado. Claro, a esos sindicatos, como y lo mismo digo de la patronal, pero la patronal no necesita la contribución del Estado. Eso es una manera de disimular la corrupción que tuvo lugar en España, en toda la clase política y la clase dirigente a la muerte de Franco. Fue una corrupción total. No se salvó ni un solo principio moral, ni jurídico, ni político, ni representativo. Nada decente quedó en pie. No es que hubiera mucho decente antes de Franco, pero la sociedad civil existía. Y dentro de la sociedad civil, no de la política, que era una dictadura, dentro de la sociedad civil había profesiones, personas, corrientes, íntegras, no corruptas. Eso ha desaparecido por completo. En los sindicatos verticales, los que hay hoy, comisiones obreras, UGT y los demás del País Vasco y Cataluña, los mismos, están en plena recogida de botín. No hacen más que recoger dinero. ¿Pero para qué? Pues para vivir como ricos, para estar en las cajas de ahorro, con los mismos sueldos que los millonarios banqueros, para estar en todas las situaciones y en todas las imaginaciones posibles de enriquecimiento. Ahí están los sindicatos. Y esto no produce la rebelión, la revolución, la protesta unánime de toda la sociedad civil contra los sindicatos. Solución muy sencilla: un plumazo, un decreto, fuera del Estado, fuera inmediatamente de las subvenciones, fuera todos los sindicatos de la protección oficial del Estado, que vuelvan al sitio donde nunca tenían que haber salido, al seno de la sociedad civil, a donde esté la sociedad laboral y las sociedades empresariales. Tanto la patronal como los sindicatos tienen que abandonar inmediatamente, dejar de ser órganos del Estado, porque la corrupción de los sindicatos no se produce por el tiempo, por una laxitud de las costumbres o de la moral que acarrea las rutinas o el transcurso del tiempo. No, señor. Los sindicatos se corrompieron el primer día que se instituyen como órganos del Estado, en que son estatales. En el primer día que los sindicatos son, por ley, financiados por el contribuyente. Desde el primer día en que aparece el sindicato después de Franco, reclamando qué patrimonios históricos, pero qué patrimonios históricos había en los sindicatos después de una guerra civil, que tenían qué patrimonio, porque fueron incautados de qué, en una guerra, y hablan ellos de que no hay que remover el pasado y de la memoria histórica, pero si están ellos produciendo el odio, o por lo menos intentar que vuelva el odio a la sociedad civil española. ¿Pero qué es eso de remover la ceniza y la historia y el Valle de los Caídos? ¿Pero qué están? ¿Cómo no pueden estar olvidando el pasado? Si viven en el pasado. ¿Pero viven en el pasado para qué? Para justificar el lucro del presente, para justificar el enriquecimiento repentino de partidos y sindicatos y de dirigentes sindicales y dirigentes políticos. Por eso quieren revivir el pasado.
mantener viva la llama del antifranquismo para justificar los robos del posfranquismo. Esa es la realidad. Y no hay una sola persona honesta y pensando con rectitud que sea capaz de destruir estos argumentos. Los sindicatos de clase ni no de clase. Ningún sindicato puede ser órgano del Estado. Ningún sindicato puede recibir subvenciones del Estado. Ningún sindicato puede recibir ayuda alguna por parte de fundaciones, instituciones, personas, bancos, que sean distintos de los obreros, trabajadores, sindicados, que aporte cada uno su cuota sindical. ¿Qué sentido tiene la huelga sindical, por ejemplo? ¿Pero qué sentido tiene la huelga si el sindicato, con huelga o sin ella, está financiado y subvencionado por el Estado? ¿Pero qué huelga es esa? ¿Es que se ha olvidado todo el mundo de lo que era la huelga? La huelga era heroica, porque los huelguistas tenían que resistir con su bolsillo, es decir, a cero, el tiempo durase la tregua porque no cobraban nada. Y sus mujeres y los economatos, todo lo que surgió de la lucha sindical obrera, todo eso ya no tiene sentido. Se han ensuciado en su pasado. El pasado sindical está prostituido por el presente y el futuro del sindicato. Futuro ya veremos, porque el sindicato no puede ser separado de un acto romántico, heroico, idealista. Una injusticia, del despido injusto, por ejemplo, de unos obreros de una determinada empresa, determina que el conjunto de la clase trabajadora, la clase obrera de esa empresa, se una, se haga solidario, con verdadera palabra solidaridad, es decir, responsable, junto con el despedido para que se vuelva a ser admitido. Y mientras tanto se declaran en huelga. Y mientras tanto no reciben dinero. Y mientras tanto tienen que tener ellos, poner de su peculio, escaso, un economato, algo para sostener la huelga. Y las huelgas duraban lo que los trabajadores podían sostenerlas, con su esfuerzo. Eso era heroico. Y cuando se habla de la lucha obrera, esa ha sido la lucha obrera. Cuando se habla de conquistas sociales, claro, mediante esos medios se pueden conquistar derechos sociales. Pero hoy, ¿qué derecho social van a conquistar los sindicatos si están encaramados en el poder, en el Estado? Si son los compinches y camaradas de los partidos. Pero si no es más que lujo, potencia, prepotencia, chulería, lo que se ve salir de los sindicatos. Y luego esos pobres títeres, como Méndez o como Tocho, que cuando hablan no se sabe lo que son, si parecen Stanley Orey o Liberardi, son dos cómicos. ¿Pero qué son esa pareja? Esa pareja sí, del gordo y el flaco, sí, lo repito, que solamente verlos ya da espanto, de la comedia. Y esa comedia está consentida, tolerada por toda la opinión española, por toda la prensa española. Fuera los sindicatos del Estado, fuera los sindicatos de todo instrumento de poder. La clase obrera no tiene por misión estar en el poder, como tampoco lo tiene por misión la clase obrera construir naciones o estados separados de otros, como en Cataluña o en el País Vasco. Todo sindicato de clase que sea nacionalista es un traidor a la clase obrera. Y estos son los sindicatos que tenemos en España. Ojalá sea la consecuencia, no llegará, no la veremos inmediatamente, pero la corrupción es tan grande, la de UGT ahora que está el mundo, como siempre, el mundo siempre reconoceré, y debemos reconocer al mundo el mérito que tiene, que es incansable en las denuncias de corrupción. Ahora está con la UGT muy bien, porque es correcto, todo lo que dice es verdad, porque a los ERE, la UGT y su participación en ello, la UGT añade ahora el ejemplo de una corrupción sistemática, para convertir en dinero todo aquello que roza sus funciones políticas, sociales o corporativas. La UGT es el ejemplo de lo que no puede ser un sindicato. Comisiones Obreras también, pero UGT exagera. ¿Por qué la UGT no tiene, al menos Comisiones Obreras puede presumir que tuvo un pasado? Primero no existía, se creó durante el franquismo, y fue un pasado heroico, se luchó, penetró dentro de los sindicatos verticales y organizó huelgas en la sociedad civil que afectaban ya no solo a la clase obrera, sino a toda la sociedad civil. Yo ayudé a Comisiones Obreras y me siento orgulloso de haberlo hecho. Y hoy estoy avergonzado del comportamiento de las Comisiones Obreras. Defendí a Comisiones Obreras en Estrasburgo, en el Parlamento, diciendo que era un sindicato unitario, no único, no sindicato único, sino que perseguía la unidad de acción, no de estructura, con los demás sindicatos. Y por eso defendí el espíritu con el que había nacido y prosperado Comisiones Obreras, en la clandestinidad. Hoy condeno a Comisiones Obreras exactamente igual que a la UGT. No valen nada, no tienen valor humano ninguno, no son instituciones que sean útiles a la sociedad, son rémoras, lastres para el avance o el crecimiento de las relaciones sociales o laborales.
Por eso vuelvo a repetir que no hay más solución que suprimir de un plumazo todas las facultades y derechos y atribuciones que tienen los sindicatos en virtud de las leyes del Estado de partido. Tienen que desaparecer del Estado de partidos como órganos del mismo, al mismo tiempo que los partidos políticos. De los que son ya no son correas de transmisión, los que son es cooperadores en una banda de ladrones que han entrado en el Ábrete Sésamo de las cuevas de Ali Baba, y en ese Ábrete Sésamo para ellos fue los acuerdos de la Moncloa, el consenso. Eso fue el descubrimiento para los partidos clandestinos y para los sindicatos clandestinos, mejor dicho, los antifranquistas, porque clandestinos hubo muy poco. El PSOE no era clandestino, ni el OGT tampoco, porque prácticamente no existían en la sociedad contra Franco. Ellos no eran nada, pero tenían una sigla, y con el apoyo de la socialdemocracia alemana pudieron, a la muerte de Franco, ocupar el lugar que hoy tienen. Pero no olvidaré que será imposible la recuperación de toda dignidad, si alguna vez la ha tenido el pueblo español después de la guerra civil, será imposible mientras los partidos estén en el Estado y los sindicatos estén en el Estado. Hay que civilizar a los partidos y a los sindicatos. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Para civilizar, igual que sucedió durante la Edad Media y luego, sobre todo, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, que se llamaba civilizar al proceso jurídico en virtud del cual un procedimiento penal salía de la órbita de la jurisdicción penal para pasar a la civil, y eso se llama civilizar un proceso. Muy bien, pues hoy tenemos que civilizar forzosamente, a la fuerza, con un decreto, con leyes. Hay que civilizar a los sindicatos y a los partidos, sacándolos del Estado y metiéndolos en el seno de la sociedad civil. Sí, hay que civilizar a los partidos estatales y a los sindicatos estatales, devolviéndolos al seno de la sociedad civil, para que allí vivan exclusivamente de las aportaciones de sus militantes o de sus socios.